El desayuno de esa mañana parecía bastante normal, la luz dorada que se filtraba por la ventana de mi cocina de Colorado Springs, el familiar zumbido de mi viejo refrigerador, y yo, Stanley Miller, acomodándome con el Sunday Gazette, un café solo y el crucigrama. A mi edad, uno aprecia las pequeñas rutinas, sobre todo después de una vida llena de cambios. Pero puedes vivir 70 años y aún así ser sorprendido por tu propia sangre. Mi hija, Jessica, apareció en la puerta de la cocina, agarrando un gran sobre amarillo como si fuera un billete de lotería premiado. Esa sonrisa suya, amplia, ansiosa, pero con un toque de fragilidad, siempre significaba que quería algo. Conocía bien esa mirada. Muy cerca de ella estaba su marido, Tyler. Se recostó en la encimera con la confianza de quien nunca ha tenido que pagar una hipoteca a tiempo. Esa era mi cocina, mi casa, pero de repente, me sentí como si yo fuera el invitado. ¿Qué es esto, Jess?, pregunté, dejando el periódico. Papá, te tengo una sorpresa. Su voz era demasiado alegre, como si intentara venderme un coche usado. Empujó el sobre por encima de la mesa. Ábrelo. Es importante. Miré a Tyler. No se movió, solo asintió hacia el sobre. Necesitamos que revises esto, Stan, dijo, usando mi nombre como si estuviera hablando con un antiguo socio, no con el padre de su esposa. Abrí el sobre. Una pila de papeles se deslizó sobre mi mesa de desayuno, papel con membrete, extractos de tarjetas de crédito, una hoja de cálculo llena de números tan grandes que me oprimían el pecho. Nombres de bancos, firmas, recibos de casinos, todo con mi nombre al final. Atlantic City, Reno y lugares que nunca había visitado. Cuanto más leía, más sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. La cara de Jessica cambió al verme reconstruirlo. Encontramos esto en tu oficina la semana pasada, dijo con voz temblorosa, cuando te ayudamos a organizar tus facturas, ¿recuerdas? Tyler dio un paso al frente. Tienes una deuda de casi $500,000, Stan. Todo esto tiene que pagarse, y el tiempo apremia. Vendrán a por la casa si no lo haces. Volví a mirar los papeles y luego a mi hija. Jess, nunca he jugado en mi vida. Esta no soy yo. Alguien falsificó mi nombre. Su expresión cambió, arrepentimiento, miedo, tal vez culpa. Pero es tu nombre, papá. Debes haberlo olvidado. Quizás no estás al tanto de todo últimamente. Fue entonces cuando lo vi, la forma en que los labios de Tyler se curvaron levemente, un destello de satisfacción. Estaban unidos, apretados. Dejé mi taza, con las manos firmes a pesar del temblor interior. No estoy loca. Yo no hice esto, dije, intentando mantener la voz serena. La voz de Tyler se volvió fría. Bueno, alguien tiene que pagar. No podemos perderlo todo por tus errores. Las siguientes palabras fueron como una bofetada. Si no te haces responsable, espetó Jessica, estamos en la calle. No habrá hogar para ninguno de nosotros. Me quedé mirando la cocina donde había visto crecer a Jess, contemplé las fotos que aún colgaban en la nevera, el olor a tostada quemándose ligeramente en la tostadora. De repente, todo me pareció extraño. Las firmas de esos documentos eran idénticas a las mías, pero sabía la verdad. Y entonces, justo cuando me levantaba para decirles que había terminado con estos juegos, Jessica extendió la mano. Agarró la cafetera con la voz temblorosa de ira. Siempre dijiste que la familia es lo primero. Pues demuéstralo. Antes de poder reaccionar, el café caliente volaba hacia mi pecho. El dolor fue agudo e inmediato, pero no era nada comparado con lo que sentía por dentro, el impacto de la traición de las personas que había pasado toda mi vida protegiendo. El café hirviendo me dio de lleno en el pecho y el cuello, empapándome la camisa. El susto casi me hace caer contra la encimera de la cocina. Jessica abrió mucho los ojos, como si no se lo hubiera creído. Por un segundo, todo el mundo quedó en silencio, salvo por mi brusca inhalación. El dolor era real, pero no era nada comparado con el dolor en el pecho al darme cuenta de en que se había convertido mi hija, mi pequeña Jess. Tyler se interpuso entre nosotros, no para ayudarme, sino para aprovechar su ventaja.
Sal, Stan. Toma tus cosas y vete. No te queremos aquí hasta que arregles tu desastre. Mi cocina, mi casa. De repente, yo era la intrusa. Jessica temblaba, no sabía si de culpa o de rabia. Me quedé mirando el café goteando sobre el linóleo, manchando el suelo que había instalado con mis propias manos 20 años atrás. Mi primer instinto fue defenderme, gritar que todo era un gran malentendido, pero la expresión de Tyler me dijo que nada de lo que dijera los haría cambiar de opinión. El arreglo estaba hecho. Yo construí esta casa, dije en voz baja, sin atreverme a decir más. Ya no, viejo, se burló Tyler. Si quieres un techo, paga tus deudas. No nos hundiremos contigo. Pasé junto a él y me tambaleé hacia mi habitación. Me escocía el pecho donde el café me había quemado, pero no había tiempo para primeros auxilios, no con ambos merodeando por el pasillo detrás de mí. Cerré la puerta de mi habitación con llave, respiré entrecortadamente y me quité la camisa para revisar los daños. Unas manchas rojas y furiosas me miraban desde el espejo. Busqué una camiseta interior limpia e intenté ignorar el temblor en mis manos. Metí algo de ropa en mi vieja maleta, encontré mi cartera, mi teléfono, lo más importante, la carpeta con los papeles importantes que guardaba en mi escritorio, la escritura de la propiedad, la información del seguro, el certificado de nacimiento, la libreta de ahorros, el antiguo testamento que redacté tras la muerte de mi esposa. Cosas que no habían encontrado, cosas que sabía que necesitaría si esto se legalizaba. En el pasillo, oía a Jessica sollozar y a Tyler murmurar sobre llamar al banco, a la policía, a quien quisiera escuchar. No esperé a ver si hablaban en serio. Salí por la puerta trasera, y el aire fresco de Colorado me golpeó el pecho quemado como un chorro de agua helada. La luz del porche del vecino estaba encendida. Crucé la cerca y llamé con la maleta en la mano. Stan, dijo mi viejo amigo Walt, abriendo la puerta con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué te pasó? Entré, y el calor y el aroma a café me invadieron como un remanso de paz. La cocina de Walt lucía igual que hacía décadas, recuerdos de los Caps, una vieja mesa de madera, un ligero aroma a grasa de tocino y sirope de arce. Me dejé caer en una silla y dejé que toda la historia fluyera, desde el momento en que Jessica y Tyler se mudaron, solo por unas semanas, para ayudarme después de mi cirugía de cadera, hasta como poco a poco se habían apoderado de mi vida, las facturas, las tareas domésticas, incluso mi garaje. Walt negó con la cabeza. Te tendieron una trampa, Stan. Lo sabes, ¿verdad? Esto es maltrato a personas mayores, simple y llanamente. Tienes que llamar a la policía. Apreté mi taza, haciendo una mueca al ver cómo se intensificaban las quemaduras. Es mi hija, dije con la voz entrecortada. Es difícil creer que hiciera esto. Se inclinó hacia adelante, con la expresión endurecida. No puedes dejar que te arruinen la vida. Llama al 911. Denuncia el fraude. Tienes testigos, yo, tus otros amigos, incluso tu médico, podemos atestiguar que no te estás volviendo loco. Sus palabras tenían sentido, pero aún así me sentía como una traición al llamar a mi propio hijo. Pero el recuerdo del rostro de Jessica, frío, irreconocible, me impulsó a seguir adelante. Cogí el teléfono y marqué el 911. La voz del operador era tranquila y profesional. ¿Cuál es su emergencia? Tragué saliva con dificultad. Mi hija me agredió en casa. Me tiró café hirviendo. También hay fraude, falsificación de documentos de deuda, quizá robo de identidad. Ahora estoy a salvo, en casa de mi vecino, pero ellos siguen en mi casa. En 15 minutos, llegó la patrulla. 2 agentes, uno mayor, otro joven y entusiasta, me tomaron declaración, fotografiaron las quemaduras en mi pecho y anotaron todo lo que dije. Walt me defendió, añadiendo detalles que yo había omitido. Prometieron encargarse del asunto, revisar la deuda y llevarme al hospital si las quemaduras empeoraban. Al ponerse el sol sobre las montañas rocosas, me di cuenta de que estaba sin hogar por primera vez en 70 años, todo gracias a mi propia familia. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. No era solo una víctima. Iba a luchar.
Pasé esa noche en la habitación de invitados de Walt, mirando el techo de palomitas de maíz, escuchando el tic-tac del reloj y el zumbido lejano del tráfico en la avenida Ute. Me latía el pecho donde aún persistían las quemaduras del café, pero era el dolor interior lo que me mantenía despierto. Repasé cada conversación que había tenido con Jessica, buscando el momento en que el amor y la confianza se habían convertido en cálculo y traición. Al amanecer, Walt insistió en llevarme a urgencias. La enfermera chasqueó la lengua mientras me aplicaba ungüento y me envolvía el pecho con gasa fría. Tiene suerte, señor Miller, dijo con dulzura. Quemaduras superficiales. Pero necesita tomarse las cosas con calma por un tiempo. Ojalá supiera lo duro que sería ahora. Mientras me curaban, Walt salió a llamar a su primo, que trabajaba en el departamento del sheriff del condado. Para cuando salimos de la clínica, la ley ya estaba en marcha. Stan, dijo Walt mientras volvíamos a casa, sé que sientes que estás traicionando a tu familia, pero no es así. Te estás protegiendo, y eso es algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. De vuelta en la mesa de la cocina, hicimos un plan. Me quedaría en casa de Walt hasta que la situación se calmara. Él ya había sacado un montón de blocs de notas para tomar notas y pruebas. Anota todo lo que recuerdes, dijo. Horas, fechas, incluso los detalles más pequeños. Todo importa. Pasé la siguiente hora escribiendo, con la mano dolorida, pero mi mente agudizándose con cada detalle. No era solo la deuda falsificada. Durante los últimos 2 años, Jessica y Tyler se habían infiltrado en cada aspecto de mi vida. Me habían ayudado a ordenar mi correo y a pagar algunas facturas, pero en el proceso, cambiaron contraseñas, redirigieron los extractos y, poco a poco, me aislaron de mis amigos de la iglesia y del grupo de póker de veteranos de la VFW. Tyler incluso me convenció para que le dejara gestionar mi banca online después de que cometí un error en un pago. Ahora veía cómo habían usado mi confianza como arma. La policía llamó justo antes del mediodía. Señor Miller. Le habla el agente Daniels del Departamento de Policía de Colorado Springs. Estamos en su domicilio. Su hija y su yerno están aquí y cooperando. El tono del agente era firme pero firme. Hemos recogido los documentos de la deuda y estamos asegurando la escena. ¿Podría venir a identificar la documentación falsificada? Walt insistió en acompañarme. Me temblaban las manos mientras conducíamos por Magnolia Lane, cada imagen familiar ahora tenía un tinte de pavor. Mi casa parecía la misma, persianas azules, un viejo pino que daba sombra al porche, pero se sentía diferente, como si ya no me perteneciera. Dentro, la sala era un desastre, papeles esparcidos, manchas de café en el suelo de la cocina, Jessica sentada rígida en el sofá mientras Tyler fulminaba con la mirada a los agentes. El agente Daniels me hizo señas para que me acercara. Señor Miller, ¿puede confirmar si firmó usted estos documentos? Eché un vistazo a la pila de contratos de préstamo y extractos de tarjetas de crédito. Cada firma era una copia casi perfecta de la mía, pero sabía, tan seguro como conocía mi propio latido, que no había firmado ni una sola. Esa no es mi firma, dije, con la voz firme por primera vez en todo el día. Nada de esto es mío. No juego. Ni siquiera he estado en Atlantic City. Tyler resopló. Solo está avergonzado. La memoria del viejo ya no es la de antes. El oficial lo miró fijamente y luego se volvió hacia mí. Llamaremos a un perito grafólogo para que lo confirme, señor. Mientras tanto, ¿tiene alguna prueba de abuso financiero o coerción? Fue entonces cuando saqué la carpeta que había empacado con prisas, mi testamento, la escritura de la propiedad, comprobantes de mis finanzas y, lo más importante, mi historial médico, que no mostraba deterioro cognitivo. Los agentes tomaron fotos con cuidado, catalogándolo todo. El oficial Daniels asintió con aprobación. En Colorado nos tomamos muy en serio el maltrato a personas mayores. Solicitaremos una orden de protección si lo desea. Las palabras me resultaron extrañas. Protección de mi propia hija. Pero en el fondo, sabía que era la única solución. Jessica finalmente levantó la vista, con la voz quebrada. Papá, solo quería que estuviéramos a salvo.
Tyler dijo que lo perderíamos todo si no actuábamos. No quería nada de esto. Por un instante, vi a la niña que solía ser, pero solo por un instante. La mujer adulta a su lado había tomado decisiones, y ahora habría consecuencias. Acepté presentar cargos por agresión y fraude. La policía me dijo que debía buscar un abogado, no solo para el proceso penal, sino para asegurarme de que la casa permaneciera a mi nombre. Walt me apretó el hombro. Estás haciendo lo correcto, Stan. Después de que los oficiales terminaron, les dijeron a Jessica y Tyler que abandonaran la propiedad. Me quedé en mi sala, con el silencio a mi alrededor como nieve fresca. Mi mundo había cambiado, pero por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. No iba a dejar que destruyeran todo lo que había construido. Mañana llamaría a un abogado. Esta noche dormiría en mi propia cama, con las puertas cerradas, la mente despejada, lista para la lucha que se avecina. Esa primera noche de vuelta en mi casa, me quedé despierto, mirando el ventilador del techo, dejando que su zumbido lento y constante llenara el silencio. La adrenalina del día se desvaneció, dejando solo el agotamiento y el dolor sordo en el pecho por las quemaduras. Pero algo más se estaba sentando también, la determinación. No iba a ser el blanco fácil que habían planeado. A la mañana siguiente, con un cuaderno y un bolígrafo, comencé a hacer una lista de todas las personas en las que podía confiar y de todos los que habían visto a Jessica y Tyler relegarme poco a poco a un segundo plano. Llamé a mi viejo amigo Larry, jubilado tras 40 años como abogado de familia en Denver. Contestó al primer timbrazo, con la misma voz aguda que cuando entrenábamos juntos en las pequeñas ligas. Stan, ¿qué pasó? Preguntó Larry después de que le contara la historia corta. Necesitas algo más que una orden de alejamiento. Necesitas asegurar tus finanzas y prepararte para la pelea. Llegó en coche a la hora de comer, trayendo sándwiches y cuadernos. Extendimos todos mis papeles sobre la mesa de la cocina, la escritura de la propiedad, el seguro, el testamento, la carpeta de deudas que había conseguido recuperar. Larry leyó cada página, frunciendo aún más el ceño con cada nuevo detalle. Dejaron un rastro de papel enorme, dijo finalmente. Estás en una posición fuerte. Las leyes sobre maltrato a personas mayores son estrictas aquí, sobre todo en lo que respecta a la agresión física. Presentaremos una orden de emergencia para mantenerlos fuera de la casa y congelaremos cualquier cuenta que compartas. Para cuando se fue, ya habíamos planeado los siguientes pasos. Larry presentaría una moción en el tribunal del condado el lunes a primera hora. Me dijo que revisara mis cuentas en línea, no solo la de cheques y ahorros, sino también mis tarjetas de crédito, mi pensión, todo. Encontré 3 tarjetas de crédito nuevas abiertas a mi nombre, además de una transferencia bancaria extraña que no reconocí. Obra de Tyler, sin duda. Larry llamó a su amigo, un contador forense, quien prometió rastrear cada dólar. No te preocupes, Stan. Lo solucionaremos. Por primera vez desde que empezó todo esto, lo creí. Por la tarde, el teléfono volvió a sonar, un número que no reconocí. Por un instante, casi dejé que saltara el buzón de voz, pero la curiosidad me venció. «¿Stanley Miller?», preguntó una voz de hombre. «Soy el detective Brooks, de la fiscalía. Llamo por la denuncia que presentó ayer». Me escuchó mientras le explicaba todo de nuevo, la deuda falsificada, las firmas falsificadas, la agresión física. Me preguntó con cuidado sobre fechas y detalles, quién tenía acceso a mi casa, quién había gestionado mis facturas, si alguna vez me había sentido presionada o amenazada. Su voz era firme y paciente. «Señor Miller, esto no es solo una disputa familiar», dijo finalmente. «Es un asunto penal. Estamos abriendo una investigación por fraude y maltrato a personas mayores». Después de colgar, recorrí cada habitación de la casa, fijándome en lo que había cambiado durante el último año. Las cajas de Tyler habían desaparecido, la policía les había ordenado que se llevaran sus cosas, pero aún encontraba pequeños recordatorios de su presencia, unas zapatillas en el recibidor, una taza rota debajo del fregadero, un juego de llaves de repuesto escondido en el lavadero. Lo metí todo en una bolsa de basura y la dejé en el porche. ¡Qué alivio! Esa noche, tarde,
Walt pasó por casa con una cazuela y una botella de bourbon. ¿Vas a aguantar?, preguntó, acomodándose en su sitio habitual junto a la ventana. Mejor de lo que esperaba, dije, y lo decía en serio. Nos sentamos en silencio un rato, viendo cómo el crepúsculo se posaba sobre los pinos. ¿Sabes?, dijo Walt finalmente, eligieron al viejo equivocado para meterse con él. Sonreí por primera vez en días. Quizás sí. Se inclinó hacia adelante, serio ahora. Pero Stan, tienes que tener cuidado. La gente se desespera cuando sus planes se desmoronan. Tyler sobre todo, nunca confíe en ese tipo. No bajaré la guardia, prometí. Pero tampoco vivo con miedo. Hablamos hasta altas horas de la noche, haciendo planes para lo que vendría después, cambiar las cerraduras, instalar una cámara de seguridad, avisar a los vecinos. Walt se ofreció a pasar por casa todas las mañanas, por si acaso. Le di las gracias, inmensamente agradecida por tener un amigo que nunca flaqueaba. Al salir, me entregó un fajo de sobres. Estos llegaron antes. Del banco, de la compañía eléctrica y uno de Jessica. Su letra era inconfundible. Dudé un momento y luego la abrí. La nota era breve, solo unas pocas líneas. Papá, no quería que las cosas terminaran así. Tyler dijo que era la única opción. Espero que algún día lo entiendas. Chess. Lo leí 2 veces, sintiendo una extraña mezcla de ira y tristeza. Ya no era una niña. Había tomado sus decisiones. Y ahora, yo también. Esa noche, mientras cerraba todas las puertas y revisaba las ventanas, me di cuenta de que algo había cambiado en mi interior. Ya no era el anciano indefenso que esperaban. Era padre y estaba listo para luchar por lo que era mío. La semana siguiente fue un torbellino de documentos legales, llamadas telefónicas y visitas de gente que no veía desde hacía años. La noticia de que Jessica y Tyler se habían visto obligados a irse de casa se extendió por el barrio como una tormenta de verano. Algunos llegaron con guisos o pasteles. Otros solo querían ver si estaba bien. Agradecí cada gesto, pero lo vi en sus ojos, una mezcla de lástima y curiosidad. Se preguntaban cómo un padre podía acabar enfrascado en una pelea con su propia hija. El detective Brooks pasó por mi casa el miércoles, esta vez con una joven con una chaqueta azul marino, la fiscal del distrito, Clara Jenkins. Se sentaron a la mesa de mi cocina, extendiendo copias de los documentos falsificados junto a mis registros auténticos. Las preguntas de Clara eran agudas y concisas. ¿Cuándo empezaron Jessica y Tyler a encargarse de tus facturas? ¿Alguna vez te presionaron por dinero antes? ¿Ha notado cheques faltantes o retiros inexplicables? Respondí con sinceridad, relatando cada momento extraño, cada compra inexplicable, cada ocasión en que Jessica insistió en ayudarme con el papeleo. Cuando les enseñé las capturas de pantalla de las nuevas cuentas y la misteriosa transferencia bancaria, Clara entrecerró los ojos. Citaremos a los bancos, dijo. Con tanta documentación, el caso de fraude es muy sólido. Pasó a las fotos de la agresión, las quemaduras rojas e intensas aún visibles en mi pecho. También maltrato a ancianos. No van a salir de esto con palabras. Para el jueves, Larry había presentado la orden de protección. A Jessica y Tyler se les prohibió la entrada a mi propiedad y contactarme, incluso por correo. El amigo de Larry, el contador forense, vino a revisar mis estados de cuenta y mi computadora. Te tenían en la mira, dijo, tamborileando con el dedo sobre las impresiones. Empezaron despacio, extrayendo información un poco por aquí, un poco por allá, a ver si te dabas cuenta. Una vez que Tyler tuvo acceso a tu número de la seguridad social, se la jugó todo. Encontró cuentas de juego a mi nombre, aprobaciones de crédito en línea y una reclamación de seguro falsa. Todo con firmas que parecían mías, pero yo sabía, y ahora los expertos lo confirmaban, que eran falsificaciones. Ese viernes, mientras un frente frío azotaba la ciudad, me senté en la mesa del fondo del restaurante del barrio con Walt y Larry. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mientras daba un sorbo a mi café, cuyo sabor ya no estaba teñido de recuerdos dolorosos. Larry explicó, la fiscalía presentará cargos penales.
Están construyendo un caso por abuso físico y financiero. Una vez presentado, Jessica y Tyler podrían ir a la cárcel. Al mismo tiempo, reclamaremos una indemnización civil, recuperaremos su dinero y nos aseguraremos de que su casa siga protegida. Walt se inclinó. ¿Estás listo para eso, Stan? Ir a juicio y quizás ver a tu propia hija esposada. Dudé, con el pecho apretado. Ningún padre está listo para eso. Pero si lo dejo pasar, lo volverán a hacer, a mí o a alguien más. Tengo que seguir adelante. Larry asintió con respeto en la mirada. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, me senté en mi sala, la casa silenciosa pero segura por primera vez en años. Hice una nueva lista, esta vez solo para mí. Cambiar todas las contraseñas. Llama al cerrajero para cerraduras reforzadas. Envié cartas a todos los bancos y agencias de crédito. Establecer una reunión con mi planificador financiero. Luego escribí una segunda lista. Invita a mi nieta Lily y su familia a cenar. Únase nuevamente al club de desayuno de los viernes en el centro para personas mayores. Empecemos por los parterres que dejé abandonados la primavera pasada. Esta dura experiencia me había quitado bastante. Estaba harta de que Jessica y Tyler me dominaran con amenazas y manipulación. Había perdido a una hija por la avaricia, pero no iba a perderme a mí misma también. El domingo, después de la misa, mi pastor me paró en la acera. Stan, si necesitas algo, legal, espiritual, simplemente alguien con quien hablar, llámame. Le estreché la mano y sentí que se me quitaba un peso de encima. Quizás era hora de abrirme, de dejar que otros me ayudaran, en lugar de cargar con todo sola. Esa tarde encontré una pequeña nota pegada a mi buzón, escrita a toda prisa. Papá, lo siento. Tyler me dijo que no teníamos opción. Ojalá pudiera volver atrás. Por favor, perdóname. Lo leí 2 veces, con el corazón dividido entre la ira y el anhelo paternal de paz. Lo doblé y lo guardé con el resto de las pruebas. El perdón podía esperar. Ahora mismo, la justicia importaba más. El día del juicio llegó en una fría mañana de marzo, de esas que te dejan los huesos doloridos pero con la mente despierta. Larry me recogió temprano, ambos vestidos con nuestros mejores trajes, con los archivos y carpetas apilados en el asiento trasero. Mientras conducíamos hacia el centro bajo un manto de nieve fresca, contemplé la ciudad que había sido mi hogar durante casi 50 años, sus calles anchas, el horizonte montañoso, la cafetería del barrio donde jugaba al ajedrez con viejos amigos. Siempre había pensado que este era un lugar donde este tipo de cosas no pasaban. Estaba equivocada. Dentro del juzgado, la sala de espera bullía de familias nerviosas, abogados conversando atropelladamente, un alguacil leyendo nombres como si estuvieran pasando lista en la escuela. Larry fue a registrarse con el secretario mientras yo estaba sentada sola, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Vi a Jessica y Tyler llegar juntos, pálidos y con la mirada nerviosa. No me miraron. Sentí una oleada de tristeza, pero mantuve la cabeza en alto. Cuando llamaron a nuestro caso, entramos en una sala modesta, con paredes revestidas de madera y la bandera estadounidense en una esquina. La jueza Harper, una mujer sensata, con gafas elegantes y un aire de autoridad serena, escuchó mientras ambos abogados hacían sus alegatos iniciales. Clara Jenkins, fiscal adjunta, lo explicó claramente, este es un caso de maltrato a personas mayores, fraude financiero y agresión. La víctima, el señor Stanley Miller, fue atacada por familiares de confianza, quienes recurrieron al engaño y la violencia para intentar robarle los ahorros de toda su vida y su casa. Larry presentó los documentos, los informes médicos y el análisis forense. El experto testificó que las firmas en las deudas y las transferencias bancarias eran claramente falsas. El detective Brooks describió cómo Tyler había abierto cuentas de apuestas en línea a mi nombre y cómo Jessica había ayudado a ocultar mis huellas. Cuando Jessica subió al estrado, le temblaba la voz. No quería hacerle daño a mi padre. Tyler dijo que necesitábamos el dinero, que papá estaría bien. Yo perdí el control. Tyler se sintió menos arrepentido. Intentó presentarlo como un malentendido,
alegando que yo había autorizado los préstamos y lo había olvidado. El juez no se lo creyó. Te aprovechaste de un anciano vulnerable, lo manipulaste y, al ser confrontado, recurriste a la violencia. Al final de la audiencia, todo quedó a la vista del mundo. La avaricia, la traición, las mentiras. Me sentí expuesta, pero también extrañamente libre. No había vuelta atrás. El juez emitió una orden de alejamiento, manteniendo a Jessica y Tyler alejados de mí y de mi propiedad. Tyler fue puesto en prisión preventiva por cargos de fraude, mientras que a Jessica se le permitió regresar a casa, a la espera de la sentencia, bajo estricta supervisión y terapia. Después del juicio, Larry me dio una palmadita en la espalda. Lo lograste, Stan. No todos tendrían la fuerza. Le di las gracias, sintiendo el cansancio calar en mis huesos. Salimos al tenue sol primaveral, con la nieve aún derritiéndose en charcos a lo largo de la acera. Me quedé un momento, dejando que la luz me iluminara la cara, respirando el aire limpio y frío. Esa tarde, mi nieta Lily llegó con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Abuelo, siento mucho lo que te hicieron. No te merecías nada de esto. Sus hijos, Jack y Ethan, entraron corriendo a la sala, persiguiéndose y llenando la casa de risas. Me di cuenta de cuánto tiempo hacía que no escuchaba esa alegría en casa. Por primera vez en meses, sentí que el peso del año pasado empezaba a desaparecer. Lily y yo hablamos mucho después de que los chicos se acostaran. Me contó sus propias preocupaciones, como había visto a Jessica cambiar, volverse distante y a la defensiva. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Ahora me estás ayudando, dije en voz baja. Solo por estar aquí. Recordándome lo que se supone que es una familia. A medida que avanzaba la noche, me senté junto a la ventana, contemplando la tranquilidad del vecindario. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que no estaba sola. Amigos, familiares sinceros e incluso vecinos me habían apoyado cuando más lo necesitaba. Mi casa, aunque dañada, seguía en pie, y yo también. A la mañana siguiente, empecé de cero. Ordené la casa, limpié archivos viejos y planté las primeras semillas en el jardín. Cada día traía un poco más de sanación, un poco más de paz. La batalla legal aún no había terminado, Tyler aún enfrentaba la sentencia, y Jessica tendría que pagar una indemnización por lo que había hecho. Pero mientras contemplaba el amanecer sobre las rocosas, sentí que la esperanza me invadía de nuevo. Había sobrevivido a la traición, la pérdida y la humillación, pero también había recuperado mi vida. Y a medida que los días se hacían más largos y el mundo se calentaba, yo estaba listo para seguir adelante, ya no como una víctima, sino como un sobreviviente, un padre y un hombre que se negaba a ser quebrantado por nadie. Pasó un mes y, poco a poco, volvían los viejos ritmos de mi vida, paseos matutinos, café con Walt en el restaurante, cuidado del jardín trasero donde los primeros tulipanes asomaban entre la tierra descongelada. Cada día, el dolor de las quemaduras se desvanecía, reemplazado por una calma más firme, como la quietud tras una larga tormenta. El juzgado envió una carta con el veredicto oficial. Tyler fue condenado a 4 años de prisión por fraude, robo de identidad y maltrato a personas mayores, con órdenes de pagar una indemnización. Jessica recibió libertad condicional, servicio comunitario y tuvo que asistir a terapia para devolver lo robado, un recordatorio mensual de que las decisiones tienen consecuencias, incluso para quienes amamos. Algunas noches aún despertaba en la oscuridad, atormentada por la mirada de Jessica cuando el juez dictó sentencia, no solo miedo, sino la profunda tristeza de un puente quemado. Extrañaba a la hija que una vez conocí, la niña que corría descalza por el jardín, persiguiendo luciérnagas y rogando que le leyera un cuento más antes de dormir. Pero la verdad era clara, no puedes salvar a alguien que se niega a cambiar. Solo puedes salvarte a ti mismo y mantener la esperanza de que algún día encuentre el camino de regreso. Amigos y vecinos venían más a menudo, algunos trayendo guisos, otros simplemente compañía. Lily y sus hijos llenaron mi casa de vida, llenando las habitaciones de risas y el sonido de pies corriendo. Abuelo, dijo Jack una tarde, con las manos embarradas de ayudarme en el jardín, ¿estás contento otra vez?
Miré su rostro serio y sentí que algo se aflojaba en mi interior. Creo que sí, chaval. Solo lleva tiempo. Dejando atrás el lío legal, empecé a trabajar como voluntaria en el centro comunitario, ayudando a otras personas mayores a aprender a protegerse de estafas y abusos. Mi historia fue una advertencia, pero la conté sin vergüenza. Si podía ahorrarle a una sola persona lo que había pasado, valía la pena cada verdad incómoda. Walt y yo hicimos un viaje por carretera a las montañas rocosas un fin de semana, solo dos viejos amigos, un termo de café y el brillante cielo de la montaña. Hablamos de todo y de nada, béisbol, viejos recuerdos, planes para el verano. En un mirador, Walt me dio una palmada en el hombro. Sabes, Stan. No todos habrían luchado. La mayoría simplemente se rinde. Sonreí, sintiendo el calor del sol y la libertad del camino. Bueno, nunca se me ha dado bien rendirme. La casa, que antes era un campo de batalla, por fin estaba en paz. Nuevas cerraduras, nuevas rutinas, pero también nuevas tradiciones, cenas dominicales con Lily, noches de juegos con los vecinos, un club de lectura que se reunía una vez al mes en mi terraza cristalada. Me encontré mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. A veces, tarde por la noche, me sentaba en el porche a contemplar las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había cambiado. El dolor era real, pero también lo era la sanación. Había aprendido que la familia puede decepcionarte, incluso traicionarte, pero también puede sorprenderte con su resiliencia y amor. Una noche, llegó un sobre. La letra de Jessica, cuidadosa e insegura. Dentro, una carta. Papá, sé que no puedo arreglar lo que hice. Espero que algún día encuentres en tu corazón la fuerza para perdonarme. Estoy intentando cambiar, por Lily, por mí mismo. Gracias por amarme, incluso cuando lo hice imposible. No le respondí, no de inmediato. Algunas heridas necesitan tiempo, cierta confianza necesita reconstruirse poco a poco. Pero dejé la luz del porche encendida, por si alguna vez encontraba el camino a casa. Al dar paso la primavera al verano, me di cuenta de que no solo había sobrevivido a lo sucedido, sino que había madurado gracias a ello. Mi hogar volvía a ser mío, mi dignidad había sido restaurada. El mundo exterior seguía girando, pero yo lo atravesaba con un poco más de sabiduría, con un poco menos de miedo. Y cada mañana, cuando el sol aparecía tras las montañas, me servía una taza de café recién hecho, me sentaba junto a la ventana y daba las gracias en voz baja, por la libertad, por la familia, por la fuerza para empezar de nuevo.